La vida es tomar decisiones todo el tiempo. Hay decisiones que son trascendentales, como cuando usted decidió recibir a Cristo como Salvador. Es una decisión fundamental y grande en su vida. Pero hay otras decisiones que son más decir, livianas, que usted, si bien la tomó o no la tomó, como qué ropa me voy a poner hoy, qué voy a comer, eso no es trascendental. Pero hay decisiones que son de peso. Y era lo que tenían que hacer los israelitas. Ellos tenían que decidir, ellos tenían que ver que realmente era a Dios a quien ellos tenían que seguir. Pero era un pueblo contumaz y rebelde. Y no quería seguir los lineamientos que Dios le daba a través de su siervo Josué. Eran fuertes de carácter y mantenían su error. Era un pueblo duro de llevar, y esta dura tarea le tocó a Josué, primeramente a Moisés y luego a Josué. Realmente no crean que era nada más que los israelitas, porque nosotros a veces tenemos también esas conductas de ser rebeldes ante la voluntad de Dios. Y Dios, vamos a ver lo que le dice Dios a Josué en Josué 1, 9 y 10. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, bueno, ahí seguimos en la... Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que Dios también nos dice a nosotros ahorita, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. De verdad, era una tarea tremenda. Cuando Dios llama a Josué para hacerle este encargo, pues yo creo que no fue fácil para Josué ese momento verse ante una situación tan tremenda, porque conocía al pueblo de Israel, porque había estado todo el tiempo con ellos, sabía cuál era su conducta y sabía que la tarea que le estaban entregando no era fácil. Y ver toda aquella conquista, ver la conducta del pueblo de Israel, ver que ya él no tenía a su mentor, que era Moisés, tal vez todo esto lo abrumó. Sin embargo, tenía que tomar una decisión. Y fue sabio. Él decidió obedecer a Dios y encargarse de esa gran tarea que Dios estaba poniendo en sus manos. En varias oportunidades Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero Dios no solamente le hacía la encomienda, Dios también lo preparaba, Dios también lo capacitó, como nos capacita a nosotros también en la actualidad. Dios lo capacitó y Dios le dio a él 3 razones muy buenas en las cuales él se apoyó para hacer esta tarea. La promesa de Dios, Dios le estaba dando promesas a él. Él sabía que Dios era fiel, cumplidor de sus promesas, porque él conocía toda la trayectoria del pueblo y todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Sabía que esa promesa que Dios le estaba dando lo iba a llevar a una victoria segura. La palabra de Dios, lo que Dios le estaba diciendo, porque recuerden que en esa época no estaba la palabra que nosotros llamamos palabra ahorita, que es nuestra Biblia. En aquel momento era la palabra propia de Dios que estaba en su vida y era quien lo iba a guiar
en toda su trayectoria, en todas las tareas que él tenía que realizar, era la palabra de Dios quien lo iba a guiar en todo momento. La presencia de Dios en ellos, en el pueblo, en medio de ellos. Recuerden que en esa época no estaba la función del Espíritu Santo como está en nosotros ahorita, que el Espíritu Santo mora en nosotros. En aquella época no era así. Sin embargo, Dios capacitaba por medio del Espíritu a aquellas personas que tenían que hacer una tarea especial para Él. Y era eso lo que hacía pues con Josué, y habitaba en medio de su pueblo. Entonces, la presencia de Dios era un poder sustentador para él. Estas tres razones le dieron fuerza y lo ayudaron para que él pudiera verdaderamente tomar la decisión acertada y obedecer a Dios, siendo el líder del pueblo de Israel, en una época en la cual la tarea era grande, porque hacer toda esa conquista y entregar la tierra no era tarea fácil. Sin embargo, él se sustentó con estas razones en Dios y obedeció. Tomó una sabia decisión. Es lo que nosotros también debemos hacer, tomar sabias decisiones. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Bien para Josué, bien para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos leer la palabra, meditar la palabra, declarar la palabra, y debemos guardar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando tengamos dificultades, situaciones que ameriten sabiduría de parte de Dios, empieza a fluir, empieza a fluir. Usted tiene una situación en la cual está triste, en la cual está desesperado, usted tiene la palabra de Dios guardada, esa palabra empieza a fluir, y empieza a fluir para darle a usted la fortaleza, para ayudarle a tomar sus decisiones. Es necesario que nosotros leamos, meditemos, no se conforme nada más que hoy no tengo mucho tiempo, leí nada más este texto y ya, y salí y me voy. Y ya no se acordó, sino al otro día otro poquito y leyó. Es recomendable siempre para usted memorizar, escriba su texto y colóquelo en la peinadora, colóquelo en la nevera, en varias partes, y usted lo va repitiendo. Lo escribe y se lo lleva para el trabajo y lo va repitiendo. Es necesario que atesoremos la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a ayudar a nosotros en momentos de necesidad. Recuerde esto en su familia, en su hogar, sus hijos, su pareja. Hay que leer y meditar la palabra de Dios, guardarla, pero nada más no queda allí. Tenemos que hacerla, tenemos que obedecerla. ¿Por qué? Porque si no, usted se queda a mitad de camino. Y es necesario, si usted la tiene atesorada, usted tiene que también ponerla por obra. Debemos tener siempre nuestra comunión con Dios y su palabra siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y declarar su palabra con nuestros labios. Nosotros tenemos que tener esto presente para poder buscar la dirección correcta, para poder buscar el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Había una caravana que iba por un desierto y ese sol estaba fuerte, parecía un horno, estaba candente aquel sol y ellos iban avanzando y avanzando. De repente empieza unas nubes
El polvo, el viento va levantando el polvo y se hacen unas nubes negras muy grandes. ¿Y qué tuvo que hacer la caravana? Se escondió. Buscó protección y se escondió. Cuando todo pasó, ellos salen y miran al cielo, miran las estrellas y agarran su camino, encuentran su ruta y siguen. Pero no le estoy hablando ni de camellos, ni de personas. Le hablo de hormigas. Las hormigas del Sahara tienen esa capacidad de poderse orientar viendo las estrellas. Esto se ha explicado porque ellas tienen la capacidad en sus ojos de que cuando miran las estrellas pueden observar patrones de luz polarizada y les permite avanzar en su ruta sin desviarse. Dios le dio a estas hormigas esa capacidad. Las hormigas son tenaces, trabajan, se mueven, almacenan, están siempre a la expectativa, nunca se detienen, pero ellas están regidas por las leyes naturales que Dios ha dado. Nosotros muchas veces andamos sin rumbo y tenemos pruebas, circunstancias, dudas, temores, pero la mayoría de la gente no cree que la vida y que el bienestar, que el triunfo y que el éxito dependen de andar en los parámetros de la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Por eso hay mucha gente que obvia a Dios, que no teme a Dios, se encuentra como en un desierto, sin brújula, en un desierto de confusiones. Nosotros podemos hacer algo, así como las hormigas del Sahara miran las estrellas, nosotros podemos ver a Jesús. Mirando a Jesús, nosotros vamos a encontrar el rumbo. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, nosotros no nos vamos a perder. Vamos a seguir derechitos, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Porque eso es lo que Dios quiere, que mantengamos la mirada en Él, que seamos obedientes, que tomemos buenas y sabias decisiones ajustadas a los principios de su palabra. Eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Hagamos como hicieron las hormigas, hagamos como ellos, para que, como las hormigas, ellas miran los cielos y nosotros miramos a Jesús, porque Jesús tiene para nosotros el camino verdadero. Y dice Josué en el último capítulo, el 24, volvamos a ver lo que dice el versículo 15, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Vemos cómo ellos entonces en este momento toman una buena decisión que era la que quería que Josué que ellos tomaran. Realmente él les habla duro, les habla con palabras fuertes, pero lo que él deseaba era que ellos tomaran la decisión de servir a Jehová, que ellos tomaran la decisión de ser obedientes, de ser fieles. Y ellos pues
toman esa decisión. Y en ese momento, pues ya Josué, que se está despidiendo, porque ya Josué sabía que su fin llegaba, estaba